Buenas tardes, hoy vamos a presentar sobre el tema de Qatar junto con mi compañero Héctor Alejandro, Julio Sergio, Eduardo Adrián y Miguel Ángel. Bueno, primero vamos a hablar sobre el idioma que son en Qatar, que bueno, son dos principales, que sería el idioma oficial de Qatar es el árabe, la cual predomina en gran parte de África y Asia. Es considerada la lengua materna del país que alberga la Copa del Mundo. Lo curioso es que el árabe en Qatar se puede hablar de dos formas, que es el nativo, que es donde naces, y es el estándar, que bueno, es el moderno, es una versión suavizada y más sencilla, puesto al día en el vocabulario clásico que se puede encontrar en la literatura. Bueno, ahora hablaremos sobre los derechos de Qatar. Como sabemos, los derechos de Qatar no son los mejores, ya que se violentan demasiado los de los trabajadores inmigrantes, los derechos de las mujeres e incluso el derecho de libre expresión panameña. Se restringió aún más la libertad de expresión con la aprobación en enero de una imprecisa ley que penalizaba una amplia variedad de formas de expresión y comunicación. En virtud de ella, emitió o publicar información tendenciosa podría castigarse con hasta 5 años de cárcel y una multa de 100.000 reales qataríes, más de $25.000 estadounidenses. Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. La legislación relativa a las familias continuaba discriminando a las mujeres, que encontraban muchas más trabas para solicitar el divorcio y quedaban en una situación de grave desventaja económica si lo hacían o si sus esposas los abandonaban. En el informe elaborado tras su visita a Qatar, el grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria señaló que las mujeres menores de 25 años debían obtener el permiso de sus tutores varones para realizar actividades cotidianas como firmar contratos y salir del país. Explicó que el hecho de que no puedan salir de casa sin los permisos de sus tutores legales derivaba de la privación de libertad de facto a manos de sus familias. La pena de muerte. En abril se reanudaron las ejecuciones tras un paréntesis de 20 años. Bien, hablemos de la educación en Qatar. Según el informe de competitividad global, Qatar ocupó el quinto lugar por la calidad de su educación superior y capacitación y el 10º por la calidad de su educación primaria. El sistema educativo en Qatar se clasifica en dos pilares separados por la educación básica y la educación superior. Mientras la educación básica abarca la educación preescolar, primaria y secundaria, la educación superior abarca las etapas de pregrado y posgrado. La educación primaria es obligatoria en Qatar, con la educación gratuita para los nacionales en las escuelas públicas primarias y secundarias. El gobierno de Qatar ha planeado con su Misión Nacional de Qatar 2030 desarrollar el sector educativo, que es más importante para lograr la diversificación económica y convertirse en un centro educativo en la religión árabe. Nos hablaré sobre la cultura de Qatar. Entre las principales tradiciones de Qatar, así tengamos un mundial, se encuentran las celebraciones y los festivales, arte, gastronomía y cine. Se reúnen en diferentes eventos. Uno de los principales es el Festival Popular de las Donas, donde se destacan las tradicionales locales como canto y poesía, vestimenta, al igual que destacados en otros países de esta región. Qatar recomienda que las mujeres cubran sus hombros y rodillas, incluidas las turistas que viajan al Mundial al 2022. Para ellas, que también para los hombres es mejor usar playeras o pantalones largos que cubran los brazos y las piernas a la perfección. Eso sí, las mujeres deben usar la abaya a los brazos y a las piernas por perfección. Este es un vestido de manga larga en un color negro que cubre ropa y en la cabeza portan un hijab. Bueno, ahora sigue la religión de Qatar, que contrario a lo que podrá pensarse, en Qatar no se practica solo una religión. Se estima que aproximadamente el 77.5% de la población profesa el Islam. Los musulmanes suníes representan el 98% de la comunidad musulmana y el resto de los habitantes de este país se inclinan por otras creencias. La diferencia es que el resto de la población no es local, es decir, su mayoría son extranjeros, chiitas, cristianos, hindúes, budistas o bahías. Desde el 2008 se permite que algunos grupos oficien misas en templos. Bueno, ahora hablaremos sobre el Mundial de Qatar. Será la primera vez que se juegue en este país. Se celebrará durante 28 días
4 menos de la mitad y en 8 estadios diferentes. Todos los estadios tienen una capacidad por encima de los 40.000 espectadores, siendo el USAID el de mayor capacidad con 94.500. ¿Por qué en Qatar? A finales de 2010 el Comité Ejecutivo de FIFA ha dicho que Qatar se convertirá en el país anfitrión del Mundial en el 2022. Para ser la anfitriona compitió con otras 4 sedes candidatas: Australia, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Por esta decisión se convierte en la primera nación árabe en albergar el torneo mundial. ¿Quiénes fueron los otros países candidatos en el Mundial de 2022? En la primera vuelta a Qatar tuvo 11 votos contra 4 de Corea del Sur, 3 de Estados Unidos, 3 de Japón y 1 de Australia. Posteriormente Corea del Sur y Japón fueron descartados. Estados Unidos perdió al final por 14-8. Qatar tuvo el respaldo de grandes aliados. Una de las figuras que encabezó la propuesta fue Zinedine Zidane. También firmó un vínculo en la Federación Española de Fútbol. Los principales sponsors de Real Madrid y Barcelona se unieron. Durante dos años, Qatar fue investigada después de ser acusada de pagar a los funcionarios de la FIFA para sobornarlos, supuestamente para asegurarse de su respaldo, sin embargo se absuelto. Los problemas en Qatar. Las autoridades de Qatar reprimen la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. Los juicios sin garantía siguen siendo preocupantes. Las mujeres siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica, y las leyes siguen discriminando a las personas LGBTI. La libertad de expresión y libertad de prensa. Actualmente las autoridades cataríes usan las leyes absolutas como la ley para combatir el terrorismo o la ley de delitos informáticos para reprimir a quienes mantienen posturas críticas hacia el Estado, ya sean ciudadanos o ciudadanas cataríes, trabajadores o trabajadoras inmigrantes, a utilizan internacional, a documento casos de personas de necesidad qatari que han sido detenidas arbitrariamente tras criticar al gobierno y condenadas después de juicios injustos. Bueno, ahora vamos a hablar de los derechos de la mujer en Qatar. Las mujeres siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica en Qatar. En virtud del sistema de tutela, las mujeres necesitan el permiso de su tutor varón para cuestiones tan básicas como contraer matrimonio, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, ejercer muchos empleos públicos, viajar a otros países y si tienen menos de 25 años y acceder a la atención de la salud reproductiva. El derecho de la familia qatarí también discrimina a las mujeres imponiendo dificultades para acceder al divorcio y desventajas económicas más graves si lo hacen en comparación en los hombres. Bueno, ahora hablaremos de los derechos de las personas LGBT en Qatar. El colectivo LGBT es otro de los grupos conseguidos y discriminados en Qatar. El artículo 296.3 del Código Penal tipifica como delito diversos actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo y establece posibles penas de cárcel por toda persona que impulse o incite a un varón por cualquier medio a cometer un acto de sodomía o licencia. Da igual modo, el 296.4 establece sanciones para que toda persona que induzca o incite a un hombre o a una mujer por cualquier medio a cometer actos contrarios a la moral o que sean ilegítimos. Bien, los derechos laborales en Qatar. Sin duda, a raíz de la concesión de la Organización de la Copa del Mundo, la presión internacional ha puesto el foco en el sistema laboral de Qatar, un sistema responsable de la multitud de abusos producidos en estos últimos años. Gracias a esta presión, las autoridades qataríes han puesto en marcha varias iniciativas legislativas y, aunque las condiciones han mejorado en algunos casos, miles de personas siguen enfrentándose a problemas como retrasos o impagos de los salarios, negación de días de descanso, condiciones de trabajo inseguras, obstáculos para cambiar de trabajo y acceso a la justicia, mientras que la universidad siguen sin investigarse. Bueno, la libertad de asociación y reunión. Los trabajadores y trabajadoras migrantes siguen teniendo prohibido formar sindicatos o unirse a ellos. En cambio, se les permite con corrientes conjuntas una iniciativa dirigida por los legisladores para permitir su representación. Sin embargo, a
Hasta la fecha, esta iniciativa no se ha replicado en crecimiento y solo cuenta el 2% de la población trabajadora, cifras que dice mucho de hacer efecto al derecho fundamental a forma de sindicatos y actividades. Además, tanto las personas de nacionalidad catarí como trabajadores y trabajadoras migrantes sufren consecuencias por ejercer su derecho de la Unión Pacífica. En agosto de este mismo año, cientos de trabajadores migrantes fueron detenidos y deportados por las autoridades estatales tras protestar en la calle de Bilbao y resultados en pagos de salarios de su empresa. Bueno, ahora vivimos la difícil situación de Qatar relacionada con la FIFA, que bueno, seguramente no nos muestre Qatar sea la difícil situación de las personas migrantes que han hecho y harán posible el mundial desde que la FIFA coincidió en 2010 la organización del campeonato en este país. Miles de trabajadores migrantes siguen sufriendo diversos abusos como robos de salario, trabajos forzosos y explotación. Y eso ha sido todo. Gracias.